de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Amén. Reciban sus lugares. Desde el día de ayer estamos compartiendo sobre la misericordia de Dios. Quizás usted no estuvo o no tuvieron todos, pero ayer allí en el playón en Villa Stenberg comenzaba a hablar sobre este tema y comenzaba a hablar sobre la misericordia de Dios. Y toqué uno de los aspectos de la misericordia de Dios o de la misericordia en sí. Y si es posible en esta mañana quiero tocar otros dos aspectos de la misericordia. Ayer hablábamos y hacíamos hincapié en este versículo que leímos como introducción en esta mañana y hacíamos toda la historia de lo que tenía que ver con el pueblo de Israel y cómo fue fracasando y fue alejándose de Dios y cómo desobedecía y volvía y pedía la ayuda de Dios y Dios los restauraba y los levantaba y otra vez se alejaban de Dios y otra vez pedían misericordia y otra vez Dios los restauraba y otra vez se alejaban de Dios y otra vez Dios los castigaba y otra vez se pedían perdón y otra vez Dios les perdonaba y otra vez se alejaban de Dios. La historia del pueblo de Israel. Y en el libro de Lamentaciones el escritor reflexiona dentro de todas sus lamentaciones, dice, pero la verdad que Dios nos podía haber consumido ya directamente. Nos podía haber eliminado directamente de la tierra, haberse olvidado de nosotros y decir, bueno, listo, no quiero saber más nada. Porque eso tiene que ver cuando dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, no nos permitió que directamente los enemigos nos exterminen por completo de la tierra, sino que porque nunca decayeron sus misericordias. Y explicábamos ayer esa cuestión de nunca decaer, que nunca termina, nunca tiene fin. Nosotros naturalmente a veces usamos la expresión y le decimos a alguien, bueno, te ayudo, pero es la última vez que te ayudo. Te perdono, pero es la última vez que te perdono. No tiene que ser así, ¿no? Pero usamos esas palabras. Una vez más te voy a enseñar, una vez más te voy a explicar cómo se hace, pero es la última que te explico, ¿eh? Si no, aprendete. Dedícate a otra cosa. Ponemos esos límites, es la última. Bueno, eso es lo que está diciendo el pasaje aquí. Con el Señor no hay la última. No hay la última vez que tiene misericordia de ti. Sino que no cae, su misericordia no cae, sigue estando. Le fallás, le desobedeces, no se alegra por lo que haces. Pero su misericordia sigue estando ahí, sigue siendo real. Y continúa, y el versículo que leímos también, nuevas son cada mañana. Te levantás al otro día y como que no pasó nada. Fallaste al Señor, te alejaste de Él, le fuiste infiel, pero su amor sigue estando ahí. La misericordia tiene que ver con un movimiento, con un actuar de la bondad y del amor. La misericordia no es lo mismo que tener lástima. Usted puede tener lástima de alguien, le da lástima a la situación y le ayuda porque le da lástima a esa persona. La misericordia no es lástima. La misericordia tiene que ver, la palabra original de la palabra misericordia es movimiento de las entrañas.
Se te mueve algo en las entrañas por esa persona. Y hermano Rodolfo me hizo una introducción extraordinaria en esta mañana, porque dijo, es la hija. Entonces tiene la necesidad, se le mueve las entrañas porque estuvo pegado ahí a sus entrañas. Entonces ahora está pasando un momento de dificultad y algo se le mueve adentro, tiene que ayudarle. Y decía también el hermano, no tendría que ser solo así con nuestros hijos, tendría que ser con todos así. Y eso es tal cual. Eso es uno de los aspectos que vamos a verlos en esta mañana. Pero eso es la misericordia. No está teniendo lástima, ay, pobrecita lo que está pasando allá. No, no, no. Se le mueve algo interno, necesita hacer algo, necesita ayudarle. Tampoco es lo mismo que gracia. Una palabra que nosotros conocemos o solemos estudiar bastante, la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, que perdona nuestros pecados, que nos limpia de toda maldad, que borra nuestras rebeliones. Eso es gracia. Nos considera pecador, pero por su gracia Él actúa y Él nos perdona de todo pecado. La misericordia dice que aún sigue su misericordia cuando nosotros seamos infieles. Él sigue estando y sigue siendo fiel. Aunque nosotros, porque la gracia es cuando yo pido perdón al Señor, por su gracia me perdona y me limpia de todo pecado. Ahora la misericordia tiene que ver con, sí, no lo merezco, sí, no hice nada para recibir su misericordia, pero su bondad, su amor se mueve a mi favor y me permite cosas o no me permite cosas. Porque muchas veces estamos o personas cuentan experiencias y testimonios totalmente alejados del camino de Dios, totalmente en contramano a lo que Dios le pedía para su vida. Pero ahí hubo una situación con una intervención de Dios para ayudarle y para librarle de una situación. ¿Se merecían? ¿Era hijo de Dios? No, pero la misericordia de Dios estaba presente ahí. La misericordia de Dios permitió o no permitió alguna situación. Algunos versículos para tocar algunos aspectos. Este es uno de los aspectos de Dios. Dios está y está presente en todo el momento de nuestra vida. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 39, verso 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En cada una de las cosas, en cada una de nuestras actividades diarias, en cada uno de nuestros trabajos, en cada uno de nuestros momentos en familia, la misericordia de Dios está presente. Lo veamos, lo recibamos o lo interpretemos como tal o no, pero la misericordia de Dios está ahí. ¿Conoce usted la historia de José? Conoce la forma que fue vendido, la forma que fue traicionado. Ahora en el palacio del rey otra vez es traicionado, otra vez mentido, hasta que va a la cárcel. Mire, si quería el rey podía matar, mandar matar o el patrón de José podía haberle hecho matar por esta situación, por querer supuestamente tocar su mujer. Pero sin embargo, también ahí estuvo la misericordia de Dios y no permitiendo que muera,
sino que le envió a la cárcel, y cuando estaba en la cárcel nos dice este versículo, pero Dios estaba ahí en la cárcel, estaba en esa situación, Dios estaba con José y le extendió su misericordia dentro de esa situación. Agradable para nada, pero la misericordia de Dios ahí presente. La misericordia de ahí, en esa situación difícil, momento complicado, pero Dios hizo que José, aún dentro de esa situación, se destaque y sea el mejor de los presos. ¿Quién quiere ser el mejor de los presos? Nadie quiere visitarte. Visitarte, sí, no es una visita, ¿no? Es estar un rato allá, ¿cierto? Nadie quiere estar en esa situación. Pero si tuviésemos que estar, la misericordia de Dios sigue estando con nosotros. Oh, vaya que en esa situación nos parecería que Él no está con nosotros, que Él nos abandonó, que Él permitió que... ¿Cómo puede ser que Dios permita una cosa como esa? Pero en su misericordia Él permite las cosas, y en su misericordia Él sigue estando con nosotros, y en su misericordia nos da gracia aún dentro de esa situación para saber cómo llevar al frente y cómo manejar esas situaciones. El Salmo 23, tan conocido, Jehová es mi pastor, pero en el versículo 6 de ese Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Está junto conmigo la misericordia de Dios todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista viene hablando y dice, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Él me va a llevar a pastos delicados, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, aunque pase por valle de sombra, de muerte. Sé que tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego en este versículo dice, ciertamente la misericordia de Dios va a estar ahí en cada uno de los tiempos, cada una de las etapas de mi vida. La misericordia va a estar junto. La misericordia de Dios me va a acompañar. El Salmo 37, 25 no usa la palabra misericordia, pero dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La misericordia de Dios está con los justos. La misericordia de Dios acompaña. Y el salmista está diciendo, he sido joven, ya soy una persona adulta y en toda mi vida jamás vi que Dios haya dejado a alguien. Siempre están presentes sus misericordias con cada uno de nosotros. Lo mencionábamos, pero lo leemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Estoy pasando un poquito rápido este aspecto de la misericordia de Dios, porque me interesa hablar otro aspecto de la misericordia. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios con nosotros, acompañándonos en todo momento, en toda etapa de nuestra vida. El Salmo 89, versículos 30, 31, 32 y 33 habla también sobre esto y dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión
y con azote su iniquidad, mas no quitaré de él mi misericordia. ¡Wow! ¡Wow! Porque ahí me veo yo también, porque también le fui fiel al Señor. Y a veces miramos nuestra vida y decimos, Señor, gracias porque en aquella situación no permitiste que caiga aún más de lo que había caído. Gracias que aún dentro de esa falta, gracias que aún dentro de esa imprudencia, Señor, tú mandaste o guardaste o cuidaste esa situación para que aún no caiga en mayor catástrofe en mi vida. ¿Sabe por qué se da eso? Porque la misericordia de Dios está presente. Porque la misericordia, sus entrañas se mueven hacia ti. Su amor, su bondad está de manifiesto y no permites que caigas, que seas atravesado por más males. Aún dentro de la infidelidad, aún dentro de tu pecado, aún dentro de tu rebelión, dentro de tu desobediencia, su mano está teniendo control de la situación y poniendo barreras para que no caigan aún más de lo que... Gracias a Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Conoce usted 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahí está la misericordia de Dios, no queriendo que ninguno perezca. No está la palabra misericordia, pero ese no queriendo que nadie se pierda, nadie vaya al infierno. Ahí está manifestada la misericordia de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aspectos de la misericordia de Dios que están envueltos en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros días, en cada una de nuestras realidades y las cosas que tenemos que vivir y enfrentar cada día. Ahora quiero tocar en esta mañana un tercer aspecto de la misericordia y quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Pablo le está escribiendo a los hermanos de Colosenses y le está aconsejando al respecto de cómo tienen que vivir y cómo tienen que tratarse entre hermanos. Y cuando hubiere situaciones, cuando hubiere cosas entre hermanos y la forma de comportarse un hermano con otro. Y dentro de ese pasaje le dice esto: vestíos, y con bastante comas, cosa que vaya bajando despacito. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Y no está hablando del vestir exterior, no está hablando de la ropa exterior, porque usted va a ver las palabras que usa después y está hablando que se tienen que vestir con esas cosas. Entonces dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vio que decíamos que la palabra misericordia tiene que ver con un movimiento de las entrañas. Bueno, acá Pablo directamente usa esa expresión y está diciendo: mis hermanos, ustedes en su trato diario unos con otros
como hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre de Cristo. Esos son escogidos de Dios, esos son los santos, esos son los amados. Como esas bendiciones que Dios te dio, vestite de entrañable misericordia. Y es interesante la expresión esta de vestirnos. Creo que fue hace 2 domingos atrás, un domingo por la mañana también. Si usted lo recuerda, hermano Sebastián habló sobre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y ese hombre carnal, ese hombre carnal es que no quiere saber nada con Dios, directamente se aleja de Dios y busca totalmente lo opuesto a Dios. Pero también convive en nosotros el hombre natural y el hombre espiritual. Cuando tenemos esa vida espiritual de Cristo que nos lleva y nos impulsa a hacer muchas cosas o dejar de hacer muchas cosas que antes no hacía. Pero el hombre natural sigue estando ahí. El hombre natural sigue estando abajo. La misericordia de Dios es su naturaleza. Dios es amor. Dios es bueno. Entonces su naturaleza, por naturaleza, Él es misericordioso. Ahora nosotros por naturaleza no somos misericordiosos. Porque la Biblia misma nos dice, no lo vamos a leer, Lucas 11:13, Mateo 7:11. Vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Si tu hijo te pide pan, le vas a dar un hueso, y si te pide pescado, le vas a dar una serpiente. No, de ninguna manera. Creo que fue, sí, hermano Jorge también que dijo, qué lindo es cuando nuestros hijos nos piden y poder ayudarlo. Pero y si te pide algo, necesito eso, le vas a decir, sí, toma esto, y le vas a dar, te pidió un lápiz y le vas a dar un gusano. No. Buscas dar lo mejor. Y eso que nuestro interior, nuestra naturaleza no es de bondad, de amor. Dios sí, por eso Dios puede y expresa y manifiesta su misericordia en todo momento. Ahora la expresión que está usando Pablo aquí para decir entonces, dice, pues entonces vístanse de entrañable misericordia. Porque ese Espíritu Santo, esa naturaleza que recibimos, esa nueva vida que recibimos en Cristo, entre una de las cosas que nos da es nos da dominio propio, o nos debería dar. Entonces con ese dominio propio yo domino el hombre natural y digo, tenés que moverte a misericordia, tenés que actuar en misericordia. Y aquí nos sigue dando otros consejitos más, ¿no? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No son cosas que nos salgan de nuestro interior, no son las cosas que brotan naturalmente de nuestro interior. Lo natural de nuestra vida, porque es natural, sale otras cosas. Pero vistámonos, dice Pablo, de misericordia. También le dice a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 1, también le da un consejo como similar a este. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, algún afecto entrañable, otra vez esta palabra, si alguna misericordia, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amor, bondad, movido
moviendo las entrañas para tener misericordia. Libro de Lucas, capítulo 10. No recuerdo si versículo 29 comienza la parábola. Libro de Lucas. Alguien vinieron al Señor y le preguntaron al respecto de qué debería hacer para heredar la vida eterna. 25. Si antes vinieron a preguntarle, así el 25 empieza a decirle: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dijo: ¿qué está escrito? Porque eran intérpretes de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel le contestó, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, y ahí hay un problema. Cuando queremos justificarnos nosotros solos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Acaba de decir: amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para justificarse, si el problema es que yo no sé quién es mi prójimo. Entonces Jesús le refiere una parábola y dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, le vio al que estaba herido, pero pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Se movió algo en sus entrañas y dijo: no puedo dejarle a este hombre acá, en esta situación. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. No lo conocía, no sabía quién era, pero lo encontró en esa situación, llevó y se quedó internado allá en la clínica con él. Y cuando ya tenía que irse al otro día, al partir, sacó 2 denarios, 2 días de trabajo, y les dio al mesonero, y les dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Hacé una ficha ahí, poné mi cuenta,
Y cuando vuelvo voy a pasar por acá de vuelta y voy a preguntar, el muchacho este que traje, ¿hubo algún gasto más en la internación, suero, alguna inyección, algo que hubo que, la situación, hubo un día más de internación, hay que pagar el día más de internación? Yo me hago cargo de esa situación, anotame y yo paso a la vuelta y yo pago. No le conocía, pero fue movido a misericordia. Y le pregunta al maestro, al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Porque la pregunta de él es ¿quién es mi prójimo? No sabía quién era el prójimo. Del que cayó en manos de ladrones. Y él le dijo, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. ¿Nos nace, nos brota desde adentro la misericordia? No, pero tenemos como hijos de Dios, como representantes de Dios en la tierra, tienen que movernos a misericordia las situaciones. No es lástima. No es gracia, es misericordia. Es misericordia. Les cuento simplemente otra historia, usted la tiene relatada en la Biblia, allí en Génesis 18. Dios dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero le voy a ocultar de lo que pienso hacer a mi amigo Abraham. No, le voy a ir a contar a Abraham lo que estoy pensando hacer. Y va y tiene una conversación, están hablando con Abraham y Dios dice que ya manda a los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Y mientras los ángeles están yendo para destruir a Sodoma y Gomorra, le dice a Abraham, Abraham, vos sabés que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Su pecado ha llegado, ya no se aguanta más el sodomismo, parecido en algunos aspectos a nuestros días, porque también la Biblia nos dice que como Sodoma y Gomorra así serían los últimos días. Ahora en esta situación Abraham empieza a interceder, movido por misericordia. Y empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Y decir, Señor, una ciudad tan grande, Señor, una ciudad tan grande, tantas personas que viven allí, y vas a destruir a todos, a los injustos con los pecadores, te va a dar lo mismo, Señor, destruir a todos. Y vas a poner a todos en una misma bolsa, Señor, y vas a destruir al pecador y al justo. No. Señor, si hubiese 50 justos en esa ciudad, si vas a destruir a esos 50 junto a los miles de pecadores, pero 50 justos, Señor, ¿los vas a destruir también? No, de ninguna manera, dice el Señor. Si hubiese 50 justos, yo no los voy a destruir. Porque esos 50 justos va a mantener mi misericordia contra aquel. Bueno, ponerle, viste, como son los números. A veces algunos no tiene el quill, no tiene el papel, la fotocopia del DNI no hizo y no llega a los 50, pero 45. Porque alguno no está bien en regla con los papeles. Ponerle 45, Señor, vas a destruir los 45 junto con todo el pueblo. No, si hubiese 45 no los voy a destruir. Bueno, ponerle que no haya, eso es misericordia, eso es actuar en misericordia. Ponerle que no haya 45, pero por 40, Señor, 10 más, 10 menos, no cambia mucho. La Biblia no nos da detalles, pero la insistencia y el pedido de Abraham nos hace entender de que los ángeles seguían yendo para destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham los veía, me imagino yo,
Por eso el Señor le decía, no voy a destruir. Y en ningún momento le dice, lo que pasa es que no hay 50. Lo que pasa es que no hay 45. Lo que pasa es que no hay 40. Pero los ángeles yendo a destruir Sodoma y Abraham sigue intercediendo. Bueno, ponerle que no hay 40, pero 30, Señor. 30, por 30 vas a destruir a todos. Si hubiese 30, yo no destruiría. Bueno, ponerle no hay 30, 20, Señor. Pero vas a destruir con todo el pueblo por 20 justos. Si hubiese 20, no destruiría por los 20. Bueno, ponerle, no llegamos a 20, Señor. Pero 10 vas a destruir junto a los 10 justos. Si hubiese 10, no destruiría. No había ni 10. No había ni 10. Solo Lot y su familia. 4 personas. Y todavía uno quedó por camino. Ni siquiera sus yernos quisieron, o futuros yernos quisieron acompañarle. Que ahí por lo menos serían 6, ¿no? Ni siquiera eso. Ni siquiera 10 no había. Pero ¿qué sucede ahí? Hay un pedido, hay un clamor por misericordia. El Señor dice, Oseas 6:6, si no mal recuerdo, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Prefiero que ustedes me sirvan por misericordia y hagan las cosas por misericordia y no por costumbre. Porque los holocaustos era una costumbre, venían y ofrecían un animal y derramaban la sangre y quemaban la grosura y hacían todo el ritual del culto, de la celebración. Y Dios dijo, ¿acaso yo me complazco de esas cosas, de los animales, de la gordura, de esas cosas? Lo que yo quiero es que ustedes tengan misericordia y no sacrificio, y que tengan conocimientos de Dios más que holocaustos y que rituales. ¿Cómo se conoce a Dios? Acercándonos a Dios, hablando con Dios, leyendo en su palabra, estudiando su palabra. Dios está diciendo, esas cosas son las que prefiero. Esas cosas son las que más me interesan en cada uno de ustedes. ¿Nos sale por naturaleza la misericordia? No, tenemos una naturaleza. Y decía nuestro hermano Sebastián, y tocaba ese versículo también, hay un conflicto en mi interior, porque hay cosas que sé que no tengo que hacer, pero salen y vienen de adentro. Y a veces lo que quiero hacer, eso no hago, y debería hacer, y eso no hago. Y lo que no quiero hacer, a veces hago siendo que no quería hacerlo. Pero ahí tenemos que estar continuamente tomando nuestra cruz, que esa es nuestra cruz, y seguir a Cristo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie o me acompañan de pie? Yo ya estoy de pie.